Buenas, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sudacas. Antes de empezar este episodio queremos agradecerle enormemente a Nicolás Medina, Liliana Maya, Germán Beltrán, Ricardo González, Carolina Navarrete, Felipe Narváez, Cristian y Mariana Santos por ser parte de nuestra comunidad en Patreon y hacer posible de alguna manera este podcast. Pueden seguir el enlace en la descripción de este episodio y apoyarnos en Sudacas. Por otro lado, si les gusta la música tradicional, el folclore y el world music, pueden escuchar también nuestros episodios con Lido Pimienta, Nidia Góngora, Daimé Arocena y La Muchacha. Estamos seguros que les van a gustar muchísimo. Si les gusta lo que hacemos en Sudacas, no olviden compartir los episodios y recomendarnos con sus amigos. No saben cuánto nos ayuda a crecer esto. Una voz profunda y visceral se escapa en el ambiente, se hace fuerte y mientras tanto te saca de donde estés y te introduce en un paisaje de leños que se queman en la arena, un fuego que se consume al ritmo de tambores y gaitas, de pregones que se inyectan en la cintura, un folclore que te hace pensar en polleras y sombreros volteados. De repente la escena se detiene abruptamente. El pregón es ahora una voz rapeada, las polleras son jeans rotos, las camisas blancas son negras y el paisaje ya no es Caribe sino ciudad. Los tambores son ahora un frenesí más potente, más caótico. De eso se trata un poco La Perla, un grupo de mujeres bogotanas amantes del folclore, el bullerengue, la puya, la gaita, el tambor y al mismo tiempo el beatbox, el rock y el punk. Una sinergia de ciudad y costa caribe que desde 2015 ha venido transformando las estructuras de la música tradicional y las pone a conversar en su contexto, con sus problemas, con sus situaciones sociales y con la realidad del país. Hoy, en Sudacas hablamos con Diana San Miguel y Roberta Leono, integrantes de La Perla, una de las apuestas más refrescantes del mestizaje folclórico colombiano. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Y saludo a los sudacas del mundo que están aquí presentes y pendientes de lo que siempre nos compartes, que es muy buena música y muy buenas historias de músicos. Así que un honor para nosotras estar acá. Arranquemos un poco y entremos en el universo individual de cada una. Ambas son de Bogotá, pero quisiera saber un poco más de su infancia, cómo fue crecer en la capital a finales de los 80, qué pasaba en sus vidas y en general en sus familias también. Bueno, pues para mí mi experiencia como de crecimiento fue una infancia como súper feliz en el parque, con amigos, jugando en la calle, ¿no? Como esa infancia que antes se vivía, que era pues desconectada de las pantallas, que era siempre como jugando, corriendo, tiempos bellos y felices. La vida con la familia, pues una familia muy típica, tradicional, clase media, como muchas de las que conforman la sociedad colombiana. Muy buenos recuerdos de la infancia, la verdad, una infancia muy llena de amor, de juegos, de tranquilidad, ¿no? Como las expectativas de niño cumplidas por completo. Y yo también, pues, como contaba Diana, también tengo esos recuerdos de jugar en la cuadra con mis vecinitos. Éramos muchos niños en la cuadra, entonces jugábamos todos los fines de semana hasta muy tarde, sin problema, como que podíamos estar ahí en la calle. También muchos recuerdos de estar en Boyacá, pues mi familia es migrante, digamos, mi madre boyacense y mi papá de Norte de Santander, entonces migrantes a Bogotá, pero sí pasé mucho mi infancia entre Norte de Santander y Boyacá, en Tibaná. Entonces también pues como mucho viviendo en el campo y conociendo un poco las dinámicas del campo. Sí, con mucho amor, crecí con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Y digamos en Tibaná, un poco en donde mi abuela en Boyacá, pues empecé a incursionar en el mundo de la música, un poco como iba todos los diciembres a cantar villancicos y esa ahí fue pues la aproximación a empezar a cantar un poco. ¿Cómo es esa relación, en tu caso, Roberta, de ir yendo y viniendo entre ciudades donde usualmente la narrativa de la violencia ha penetrado la idea de que la guerra se vive no tanto en las grandes capitales, sino en las periferias? ¿Sientes que hubo algo de ese discurso que atravesó tu historia mientras crecías? No, pues digamos que en los lugares donde estaba nunca se escuchaban pues como casos de violencia o matanzas. En realidad, cerca sí, por ejemplo, de Pamplona sí sé, pero digamos que yo era tan pequeña que no, pues no se hablaba mucho tampoco de ese tema.
Y sí, no era como una constante del diario vivir, pero digamos que yo sí creo que haberme podido movilizar dentro de diferentes lugares cuando era pequeña sí me dio también como esas ganas de viajar por muchos lugares, como ese espíritu aventurero y de empezar a conocer precisamente lo que tú mencionas, como otros tipos de vidas y de costumbres y de maneras de hablar, que también empezó a llegar mucho con la investigación de la música del Caribe, ¿no? Como empezar a conocer otra cultura totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada desde la primera vez que alguien me habló, pues como en la costa y me preguntó que dónde me iba a quedar, pero le decían a quedarse o bajarse. Para mí eso fue como, ¿me estás hablando en chino? O no, era muy extraño como poder empezar a entender y también la velocidad con la que hablan, ¿no? Entonces como que sí, desde muy pequeña he estado cercana a conocer otros tipos de vida y tal vez eso despertó en mi interés de seguir como explorando otras cosas. Ahorita, Roberta, lo decías un poco como tus acercamientos desde muy niña a la música y ahorita lo conectas un poco como con la investigación que también ha sido como parte fundamental de La Perla en tanto a entender los ritmos de otros lugares. Yo de Diana me acuerdo hace muchos años tocando gaita con una agrupación que se llamaba Calla y luego con La Boa y luego en varios ensambles de música afrocaribeña. Sin embargo, si quisiera saber en cada caso cómo se fue configurando en ambas el querer de hacer música el resto de sus vidas y cómo dialogaba lo tradicional con ritmos de una Bogotá que en medio de tantas fusiones ha sido sobre todo muy del rock y de los ritmos más pesados y fuertes, sobre todo en los 90 pues cuando se estaban creciendo y no sé, como entendiendo un poco el lugar que querían habitar dentro de la ciudad. Bueno, yo, por ejemplo, también tuve como un acercamiento a la música de niña en coro de la iglesia y en cosas así muy coro del colegio, la orquesta. Siempre he sido muy histriónica y me ha gustado mucho la música, pero la música de gaita la conocí ya terminando el colegio por unos amigos de la Distrital y yo dije como, wow, esos tambores, qué nota. Luego entré a la Santo Tomás y ahí había grupo de gaita, como los grupos de bienestar. Ahí conocí a Giovanna, las dos estudiamos en la Santo Tomás y ahí pues estábamos en esa época bajo la dirección de Damián Bocio, de los gaiteros de San Jacinto. Él fue nuestro profe y bueno, yo como que empecé a enamorarme así brutalmente de esta música, empecé a viajar a los festivales, a investigar a donde los maestros, a meterme, luego entré acá, ya estuve en Cumbelé, bueno, varios grupos, pero siempre como, no sé, ese amor y esa satisfacción que le dan a uno tocar, aprender, como la pasión, cuando se despierta la pasión y dices, soy de acá. Yo creo que a mí eso me pasó justo cuando terminé la universidad y tenía que decidir entre si ejercer negocios internacionales o hacer música y pues elegí hacer música con negocios por el ladito, pero sí, la música es lo que llena pues como mi corazón, como lo que lo hace feliz a uno, lo que le da como esa fuerza para seguir y lo que lo representa, lo que lo define también de algún modo, ¿no? Sí, y pues por mi parte, digamos, en mi adolescencia no tocaba ningún instrumento, pero sí escuchaba mucha música, sobre todo rock. Fui bien rockera en la adolescencia. También, digamos que en el colegio alternaba un poco, me gustaba mucho estar como en el grupo de danzas, entonces desde ahí tuve un acercamiento un poco a la música de tambores, como a escuchar esa sonoridad, a conocer la cumbia, a conocer a Totó, por ejemplo. Entonces, cuando estudié en la Santo Tomás, como contaba Diana, cuando entré en el 2002 a la Facultad de Sociología, ahí se creó el grupo de tambores y la directora que era en ese momento Diana Salabarrieta, pues la que gestionó cómo crear el grupo, hizo la convocatoria y yo en verdad no sabía absolutamente nada, no tocaba nada, no cantaba nada de esas músicas, pero me llamó mucho la atención como el hecho de vincularme al grupo y entré y ahí empecé a conocer y pues digamos que lo primero que se montaba eran esas cosas de Totó, que era lo que más sonaba también en ese momento y a lo que uno más tenía un poco fácil acceso, digamos. Y después pues al correr de los años, digamos, mientras seguía mi carrera de sociología, sentí ese llamado de seguir, como que dije la música es lo que yo quiero hacer y me metí a estudiar también paralelamente con sociología, entré a la Calvo, a la Luisa Calvo y estudié canto, luego entré a la ASAP y hice un par de semestres del preparatorio de percusión y nada, como que ahí todo el tiempo, desde el primer momento que entré a tocar tambores ahí, nunca he dejado de hacerlo, ya llevo como, no sé, 18 años en este, o un poco más, ya casi van a ser. Y,
Y ahí empezó como esa búsqueda que contaba también Diana de ir a festivales, porque pues esta es una música tradicional que inherentemente te hace tener que viajar a las regiones, ¿no? A conocer y a empaparse. Y las mejores escuelas siempre son ir a los festivales, es donde más uno aprende, donde más uno conoce gente. Entonces, sí, ahí como que se empezaron a conjugar también todos esos viajes y toda esa, ahí la sociología pues siempre muy presente, digamos, en conocer esas maneras, en relacionar la música y las vivencias con lo que suena. Y en ese camino pues me encontré con Diana ya hace como 16 años que nos conocemos, pero pues tocábamos juntas por ahí en ruedas y así, pero ya cuando ya empezamos a tocar juntas, pues con La Perla ya vamos a cumplir 7 años ahora en agosto. A la noche suena la gaita, se arma la rueda, ya va a llegar. A la noche suena la gaita, se arma la rueda, ya va a llegar. Hace un año que me dijo, en esta rueda vuelvo a bailar. Hoy las velas ya están prendidas y su rostro van a iluminar. Por su lindo caminado, yo me la fui pegado. Como mueve su cadera, me tiene enamorado. Por su lindo caminado, yo me la fui pegado. Aún no me sé ni su nombre, ya estoy enamorado. Hay algo muy interesante como en la historia de ambas, y es como la música termina siendo sí un llamado, ¿no? Como el abandona esto, o en tu caso, Roberta, como integrarlo también. Y quisiera saber un poquito, antes de adentrarnos ya en la historia como tal de La Perla, qué estaba sucediendo en esa Bogotá 2000 en la que ustedes deciden un poco cómo atender justamente ese llamado del folclore y lo tradicional. Entonces, sí me gustaría saber qué estaba pasando musicalmente en Bogotá mientras ustedes atendían al llamado, y cómo sobre todo terminan diciendo como, bueno, hacer folclore en Bogotá, sí, porque pues no por nacer en Bogotá tenemos que hacer rock o hacer punk o lo que sea. Pues yo siento que eso es una cosa como que se da muy naturalmente, por lo menos en mi caso fue como disfrutaba mucho tocar y tuve la fortuna de compartir, ni bien empecé a tocar, empecé a compartir con los gaiteros de San Jacinto, los bajeros de la montaña, los cuarta generación, los que están ahora operando bajo ese nombre, tantos gaiteros de San Jacinto. Y entonces, claro, como que hubo un enamoramiento porque conocí muy de primera mano la música, la gente, estos caballeros fueron grandes profesores que compartieron pues muchos conocimientos, John Fuentes, Damián, Los Yepes, Freddy Arrieta, bueno, todos esos gaiteros en Bogotá compartían, siguen compartiendo mucho su conocimiento y ahí fue que yo dije, qué rico hacer esta música. También empecé como a trabajar con ellos y no sé, es como que uno se siente medio elegido por la música, porque sí, estamos muy acostumbrados a que sea la cosa folclórica en el colegio, por allá no hay ni conocimiento ni sentido de pertenencia sobre estas músicas, pero ya cuando uno empieza a tocar y lo empieza a disfrutar, pues bueno, se queda ahí reatrapado. Por esas épocas yo me acuerdo que, por ejemplo, Curupira era ese grupo que estaba ahí pues como en boga, un poco de mostrando esa investigación de la gaita. Ellos empezaron, si mal no estoy, más o menos en el año 99 con estos viajes a los festivales y de ahí empezaron a derivar otras personas y otros grupos. Entonces, digamos que eso era lo que uno podía medio conocer, ¿no? Sin saber, porque yo igual esto lo empecé a conocer como en la universidad y con la gente que compartía ahí, con los profesores que compartía ahí. Después fue que se empezó como a abrir el espectro y empecé a conocer más gente y más cosas, pero acá en Bogotá siempre, pues no siempre, pero ha podido tener uno el acceso directo, digamos, a las fuentes de información y a poder estudiar con alguien el instrumento que le interese, ¿no? Acá uno puede tener acceso a estudiar marimba, a estudiar gaita, a estudiar maracas, a estudiar percusión, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí también era tal vez una cosa que tenía que pasar, ¿no? Como con tantas informaciones y tantas influencias por ahí al lado. Pienso en Pernet, por ejemplo, que siempre tenía ahí la gaita muy presente. Cabuya también fue uno de los grupos que uno decía, qué chimba, están como haciendo fusión, si se puede decir así. Pero también hubo maestras como Petrona Martínez o Etelvina Maldonado que estaban yendo mucho a Bogotá y como que se creó una presencia muy fuerte de la movida de la
cumbia o de los tambores y de las gaitas en Bogotá. Sí, justamente en esa época también se empezó a formar esa onda de la nueva música colombiana con representantes como Sidestepper, La Mojarra Eléctrica, Curupira y Chuck It Down y una cantidad de personalidades del interior del país que emigraron a la capital quizás en busca de este nuevo universo en el que lograron crecer y fortalecerse, pero al mismo tiempo hubo una necesidad de regresar al territorio, digamos, desde la capital del país y nutrirse de la raíz. ¿Cómo fue en su caso esa relación con viajar a esos lugares y encontrarse con esos maestros en su lugar natal? Pues yo creo que en mi caso fue, no sé, cuando Damián Bocio, que es el actual gaitero de uno de los gaiteros de San Jacinto, llegó a la Santo Tomás a dar clase, pues, y a dirigir el grupo de tambores. Él es un apasionado, ¿no? Como él desde niño, desde muy chiquito, no sé, desde sus 7 años, 8, no sé si mal no estoy, empezó a ir a los festivales de gaita, tocaba con Toño García, con Juan Chuchita, ¿no? Entonces como que desde muy chiquito se rodeó con los gaiteros auténticos de San Jacinto, entonces él es un apasionado y enamorado de la gaita que yo creo que me transmitió ese amor y ese cariño y esa devoción por esta música y con él fue que pues empecé como ese camino de los viajes a ir a los diferentes festivales. Con él, cuando estaba en la Santo Tomás en el 2006, él tenía por ahí unos estudiantes, él me empezó a enseñar gaita macho y dijo como, hey, chévere si vamos a San Jacinto a participar y a que ustedes vean cómo es la cosa ya pues directamente. Y ahí fue mi primera vez en un festival, fue eso, en 2006, y desde ahí no paré. Hay ahí algo más y es como algo que trasciende la pasión por estos ritmos, pero que en tu caso, por ejemplo, Roberta, tiene algo que ver con la sociología. ¿Qué tanto aplicabas tú como eso en el proceso de querer aprender de una manera como muy simultánea? ¿Cómo se traduce eso también en alguien que estudia sociología y que por lo mismo es un mundo aún más abrumador que la misma pasión por el folclore? Nunca había ni he tenido en mi cabeza esa separación, digamos, de un conocimiento académico que sea más válido que un conocimiento tradicional. Sí, entonces como que nunca fui con ese imaginario en la cabeza como de pensar, no, esta música si se enseña por tradición oral o como con imitación y eso no tiene tanta validez como una música que sea de academia o enseñada con partitura. Nunca como que tengo esa división en mi cabeza. Entonces siempre muy abierta, simplemente ver qué conseguía, qué conocía, qué me iba a enfrentar y para sorpresa muy buena, digamos, siempre me he encontrado con gente muy amable, muy abierta a compartir el conocimiento, como a tocar con uno y a decirle, no, mira, esto es así acá, esto es acá, acá, venga, nos comemos este mote, venga, nos comemos este sancocho, venga, tocamos aquí, camine, vamos para allá. Entonces siempre como que también la amabilidad de la gente hizo que cada vez uno pudiera entrar un poco más profundo, porque la gente siempre pues muy abierta a compartir, ¿no? Mañana me voy de viaje, pero yo no sé si vuelva a descubrir y abrir la puerta. Como y cuál es su linaje, voy buscando otro camino. Lugares, tinta y paisaje pa' contarle mis historias. Siempre llevo mi tambor. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. En realidad, eso fue iniciativa de Karen Forero, nuestra compañera, la tercera perla. La tercera. Ella tuvo como la idea de ir como bogotanas, como grupo de mujeres bogotanas a participar y pues seleccionó a quienes creían eran las chicas que estaban más presentes ahí como en la escena y así se armó pues un combo de 6 mujeres para ese primer festival y fue una experiencia muy linda y después ya cuando volvimos fue cuando, o sea, fuimos en el 2014, en el 2015 volvimos y ahí fue que ganamos, ya siendo pues todas las chicas y fue un momento sublime, la verdad, eso fue muy chévere, fue gran idea la de Karen, porque claro, nos reunimos a tocar y sentimos que fue buena onda, que nos gustaba tocar juntas y que íbamos a armar una cosa, entonces primero se armó como el grupo de chisga o de moña que uno dice, como que tocábamos en bares, en cumpleaños, en matrimonios, y ya después de haber ganado Ovejas, fue que decidimos como, venga, no, compongamos y hagamos de esto un proyecto serio.
Ahí quisiera agregar una cosa, ya que tocamos ese tema, y es que más que un grupo de folclore, La Perla es un grupo de referencias tradicionales caribeñas con mixturas de muchos otros ritmos, pero no son ni músicas tradicionales, ni vienen del Caribe, ni son de herencia familiar que se da en esta región. Ustedes mismas se han descrito como admiradoras de las gaitas y los tambores, pero quisiera saber cómo entra desde la ciudad y desde sus contextos esa discusión que ha venido tomando mucha importancia en la música recientemente y que tiene que ver con la apropiación cultural. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre estos elementos que ustedes toman y lo que hace la industria masiva que se nutre desproporcionadamente de eso? ¿Cómo lo toman ustedes? Pues yo creo que nosotras hemos hecho un trabajo muy consciente de hacer una investigación profunda, de entender el contexto de los maestros que tocan esta música, como de abordarlo con mucho respeto. Seguramente habrá quienes digan que nosotras también caemos o aplicamos la apropiación cultural, pero yo siento que nosotras más bien como exaltamos o enaltecemos pues esta fuente maravillosa de recursos musicales que es el Caribe colombiano. Y no solo el Caribe colombiano, ahí es cuando decidimos expandirnos al Gran Caribe, incluso abordar otros ritmos afro-latinoamericanos, pero siempre muy desde el respeto y desde el conocimiento de cómo nace esto, cómo están los músicos que tocan esto, visitando los territorios y también pues reconociéndoles a ellos que son los sabedores. Nosotras somos alguna especie de portavoces y tomamos elementos, nos inspiramos, pero tampoco nos vamos a denominar cantadoras o maestras o algo así, porque sabemos más bien que hemos sido pues afortunadas al recibir todo este conocimiento de los maestros que nos lo han compartido, pero también muy conscientes de nuestro contexto citadino y de todas las otras influencias musicales que tenemos y de lo importantes que son ahora para nuestra propuesta musical, porque si bien nos hubiéramos podido quedar haciendo o tratando de hacer música tradicional, lo que decidimos fue como más bien hacer un aporte y dar otro paso en cuanto a lo que habíamos aprendido, alimentándolo de otro montón de cosas que, pues, que tenemos, que nos importan y que tenemos en la cabeza y en el contexto desde donde estamos, ¿no? A mí siempre me había encantado el rap, a Karen también nos encanta improvisar, entonces siempre era como echemos flow, y eso se ve ahora muy presente en la música de La Perla. También, como Joa dice, el rock ha sido importante, entonces nosotros tratamos de meterle como una esencia punk a la interpretación, pues precisamente por eso, porque tenemos otro montón de influencias, pues que queremos que se noten, ¿no? Como si no, pues podríamos seguir cantando así el bullerengue tradicional de pe a pa, ser un grupo de 25 personas o algo así, pero pues no era la idea. Es un tema complejo el que pones sobre la mesa. Anawana bullerengue, anawana son. 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 Anawana bullerengue, anawana. Yo digo alto, alto que se vino en serio. La Perla va a develar el misterio. Ve a traer la leña, prendamos el fuego. Grítalo mi gente que esto se puso bueno. Este es el flow, bebe el elixir de La Perla. Siente los sonidos nuevos y menjurjes viejos. La limpia, la contra, la purga tenemos. No hay nada que nos dañe, no existe veneno. Con puya merengue, río, silbido, joropo, cumbia, porro, mi río, chapeta, tambora, pero chitan, son, gaita, mi yo también y seguimos cantando, esto no parará, mi boca caliente ya quiere gritar, mucho gusto, la bruja me llaman así. Quisiera que hiciéramos como un pequeño resumen de esos años que han transcurrido desde 2017 con Paren la Bulla hasta Recógela en 2021, que es literalmente como electrónica y drum and bass, pero también tiene como cosas del folclore, ¿no? O sea, si hay un diálogo y si hay una necesidad, y si nos vamos a ver lo que salió con el Instituto Mexicano del Sonido, pues es también la música de allá, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entra en ustedes esa evolución o cómo ustedes la entienden en términos de
nos está llamando esto también, así como nos llamó el folclore a los inicios, ahora también nos está llamando esos ritmos que se esparcen por toda la afrolatinidad, quizás. Sabes que yo siento que ni siquiera es solo por la afrolatinicidad, sino, sino lo que nos llama es poder dialogar, como decías, con otras músicas. Lo que se hizo con Cracking Dub, que son 2 temas, y lo que se hizo con el Instituto Mexicano del Sonido, fue a raíz de la invitación que ellos nos hicieron a colaborar, y nosotras claramente estamos súper abiertas a compartir con otros músicos y a crear música con otra gente y a mezclar sonidos. Y también lo vas a ver en nuestro próximo álbum, que está también como más, no sé, explora más cosas, más elementos. Y también, por ejemplo, colaboramos con Nubia García, que es una saxofonista tremenda como en la escena del jazz londinense. También colaboramos con Pulcinella, que son un grupo, un cuarteto de jazz francés. Pues digamos que lo que hemos aprendido y los elementos que ya tenemos para compartir se dejan combinar con muchas otras corrientes musicales, y es lo que queremos hacer, poderle dar pues como darle libertad y rienda suelta a la creatividad y compartir con otros músicos, y eso hace que pues también nos llenemos de más influencias y nuestra música llegue más lejos. Yo siento que cada vez que llega alguna de estas personas a nuestra vida, lo que hace es como potenciarnos, ¿no? Como desde sus conocimientos específicos nos proponen cosas que yo siento que nos liberan como algunas cosas más de creatividad, y a veces, muchas veces hemos hablado como, ay, pero hagamos otra cosa, no sé qué, y aparece alguno de estos personajes que de verdad potencia otras cosas que tal vez uno tiene escondidas o metidas ahí, que no sabía cómo puntualizar un poco, pero a través como de su guía y de su acompañamiento, pues nos han ayudado a crecer cada vez más. Entonces, pues es una nota cada vez que alguna persona como Camilo o como Pulcinella o los de baja frecuencia, que son así pues gente como súper experimentada en otros ritmos del mundo, nos llaman, pues siempre de verdad es como una apertura a nuevos mundos que podemos también aprender y adaptar a lo que nosotras buscamos. Suda anestesia. Llegó la perla. Tomar este flow monumental, cumbia rebajada, orgánica y natural, magia pura pa' tu cuerpo. Si estás buscando remedio, que lo que trajimos es anestesia general. No puedes parar, déjate llevar, los miedos se salen, tú quedas acá, las piernas temblando de tanto bailar, mítico sonido que te va a curar. El antídoto. Mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Sí, total, y además yo siento que al mismo tiempo es como retirar las barreras geográficas que existen en términos musicales también, y es como que se radicalizan los géneros, ¿no? Entonces, si haces cumbia, tienes que hacer cumbia de la cuna al ataúd, y si haces rock tienes que hacer rock de la cuna al ataúd y demás cosas, como que ya en un mundo globalizado pues no tiene sentido pensar que uno debería solamente sentarse a mirar una cosa en específico. Y esto lo quiero conectar con una colaboración que no dijeron, pero que se va a venir y a mí me parece impresionante, y es La Perla en un disco de Metallica, ¿no? Que termina siendo quizás un sueño también de la adolescencia de Roberta, supongo. Total, cuando Diana me contó, yo lloré, yo, ¿qué? Cómo termina dándose justamente como no solamente esa colaboración, sino porque eso es simplemente una invitación, entiendo, pero la idea de, bueno, ya vamos a aparecer en un disco de Metallica, venimos del rock, seguramente en algún momento vamos a terminar volviendo ahí.
Pues sinceramente para mí fue como, obviamente algo muy grande, muy chévere que Camilo nos haya invitado como para participar de ese proyecto pues tan bacano, porque igual es una cosa que Metallica se inventó para celebrar los 30 años de su álbum, pero todo lo que se recaude va a ser para donaciones, entonces es una cosa como con un espíritu bien chévere. Y obviamente es importante para nosotras, pero creo que pues es parte como de todo ese proceso que estamos viviendo de conocer otros artistas, otros mundos, otras esferas. Me hace sentir muy orgullosa, pero también muy consciente como de pues como de dónde estamos paradas, de para dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Como que hay un potencial enorme, pero que seguimos, pues tenemos que seguir trabajando nuestro sonido, nuestra música, y así mismo van apareciendo esas cosas. Hey, hey, mira para abajo, Latinoamérica cantando, un dolor cargando, siempre aguantando, triste pero cierto me levanto con este peso que ya no aguanto. Yo soy tu sombra, vivo en tu casa, me sé tu historia sin que me la contaras. Yo soy el santo y aunque no me rezaras, te hice el milagro pa' que te la gozaras. Quisiera que nos Sí. fuéramos como a otro lugar y es como el tema de las canciones. Las canciones de La Perla tienen un sentido social desde su contexto y entienden la realidad del país, también desde lo que es ser citadino y no tener una realidad que se acerca más al Caribe, sino como a las situaciones y los problemas de los cuales se están discutiendo. En el discurso, pero justamente también en la música, La Perla ha echado mano de estas situaciones sociales para hacer denuncia, pero todo esto también implica una serie de problemas en un país donde cuesta salir a hablar, cuesta salir a marchar, cuesta salir a cantar. ¿Cómo es vivir y seguir haciendo arte con esa presión de que el mensaje que ustedes están dando puede llegar a leerse de una manera incorrecta en un estado que quiere callar? Cuando empezamos a componer canciones, no sé, hablando un poco de desde Paren la Bulla, empezamos a definir como qué temas, desde qué lugares nos gustaría hablar y qué temas defendemos, digamos, ¿no? Entonces, como que desde el principio fue como religión, nada que ver con nosotras, política sí, pero no desde una parte de defender posturas políticas, sino más bien de criticar y también de ser muy conscientes con nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, así nació Paren la Bulla, que se inspiró en ese momento, como en el 2016 más o menos, los cerros orientales se estaban quemando. Entonces, como que ahí empezó toda una cadena de decir, hay que leer nuestro entorno y hay que aplicarlo. Luego sale Bruja por una búsqueda, no sé, siempre a las mujeres y a los hombres también se nos señala por lo que seamos, ¿no? Básicamente siempre va a haber un dedo que juzga lo que hagas, lo que piensas, lo que digas. Entonces fue como, no, hay que sacar algo sobre esto. Cada día también nos atan más líderes sociales que eso tristemente no para. O sea, se firman acuerdos de paz y raramente empiezan a matar más líderes sociales que antes. Y es como, no, momento, ¿qué pasa? O el estallido de 2019 de noviembre, cuando empiezan todas estas manifestaciones y todas estas marchas latinoamericanas también, porque pues con Latinoamérica siempre hemos tenido pues esta triste historia de abandono estatal y de represión y de muerte, entonces como cada vez más queremos seguir pudiendo denunciar esto, pues afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema como de orden así que alguien nos llegue con una amenaza o algo así, como que afortunadamente no nos ha pasado y espero que nunca llegue a pasar, pero pues sí, hasta el momento no ha sido como una cosa que nos detenga en el andar y en el denunciar de verdad esas cosas que duelen y desde ahí, desde esa búsqueda de quiénes somos también y de dónde está nuestro entorno y dónde vivimos, es que empezó a salir como esa necesidad de dejar retratado un poco, también un poco una memoria histórica a través de las canciones, ¿no? De contar cuando sea que las escuchen en 20 años y digan, venga, ahí está hablando qué pasó de que estaban matando líderes sociales hace 20 años en un país que llevamos 70 años en guerra, pues ahí está como un reflejo de lo que pasa actualmente. Y creo que Guayabo ha tenido un impacto chévere, que pasó también, pero de pronto no hemos alcanzado ese punto de viralidad donde ya nos volvamos incómodas para el establecimiento. Entonces, por ahora todavía podemos seguir ahí sacando nuestras canciones y haciendo nuestra lucha sin tener miedo,
pero ojalá crezcamos tanto que en algún momento se escuche tanto, no que tengamos miedo, pues no quiero, no anhelo eso, pero sí anhelo pues que podamos seguir contándole al mundo pues la barbarie en la que vivimos en Colombia. Bueno, seguiremos componiendo y seguiremos cantándole a la vida y cantándole a la lucha. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Ya no hay cuerpo que aguante, la herida está latente, nos quieren ignorantes, un pueblo indiferente. Tengo tremendo guayabo. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Peleando con los dientes, otro muerto apareció, su familia lo llora, el Estado lo mató. Tengo tremendo guayabo. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, mirémonos de frente. Clean, 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 el llamado de la cacerola. Comadre, venga, se une que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Yo me acuerdo mucho, además porque fue el primer episodio de la temporada, que era una entrevista con Edson Belandia, en el que él decía justamente como el arte es el reflejo de la vida. Entonces, si el pueblo está sufriendo, el arte está sufriendo. Si al pueblo lo están matando, el arte y la música deben hablar de eso. Vencer el miedo a través del arte, sabiendo que eso después, ojalá no, pueda llegar a ser como una ficha en contra de uno mismo, como resistir a eso y decir como es más fuerte lo que yo quiero hacer desde el arte que el miedo que pueda llegar a sentir por el arte que estoy haciendo finalmente. Pues es una cuestión de agallas. No, hay muchos artistas que de pronto no quieren incomodar ni quieren hablar de la realidad o quieren hablar de bailemos, amemos, todo es tan lindo, todo florece. Pues qué chimba, si esa es la realidad de esos artistas, ¿no? Porque bien podríamos decir, uy, qué chimba, Colombia, el país más feliz del mundo, cómo se goza, se baila, se farrea, sí, pero no, pues no es lo único que pasa, de hecho no es lo que más pasa, lo que más pasa es que nuestra gente está sufriendo, que nosotros estamos sufriendo, que están matando amigos, conocidos, artistas, líderes sociales, líderes campesinos, líderes ambientales, y yo sí creo que uno defiende posturas políticas de alguna manera haciendo esta música. Pues ojalá no tengamos consecuencias de seguir hablando, pero sí hay que seguir haciéndolo. Desde esto que se está viviendo en 2021 en Colombia, en medio de un paro nacional, con mucha gente que ha perdido sus vidas, sus ojos, que ha quedado lesionada, que seguramente esos crímenes de Estado vayan a quedar impunes, y siendo conscientes como de el discurso que ha manejado La Perla de resistir, pero también pues ser consecuente con esos documentos históricos que resultan siendo las canciones que ustedes hacen. En ese nuevo disco que ustedes están trabajando, ¿cómo ha impactado un poco como toda esta situación y un poco que nos podrían decir como de lo que se está cocinando en términos críticos, pero también de discurso en el trabajo que además sería el primer álbum de La Perla? No Pues podemos contar nada, mentira. Porque es falso y no estamos trabajando en nada, no mentiras. Lo que quisimos hacer más con nuestro disco, más que también dejar retratado como este momento que está pasando, fue como contar un poco la historia de la cumbia, ¿no? De sus viajes y esas múltiples influencias que ha tenido la cumbia como sonoridad y como apropiación desde distintos países, como la chicha peruana, como es una cumbia rebajada. También hablamos un poco, no sé, del medio ambiente y toda esa vaina que seguimos haciéndole a la selva, a contaminar. También le hicimos un homenaje a Bogotá, que es nuestra ciudad amada, bien, con una canción bien punkera, que es así como bien diferente a todo lo que hemos hecho, pero es una nota, o sea, es de verdad de mis favoritas. Entonces, aquí lo que quisimos hacer fue más también un viaje sonoro, como por otras influencias de otros géneros, de otros ritmos, meter más ritmos, y un poco sigue igual esa conciencia social, digamos, no tanto ya como una denuncia así tan puntualmente y punzantemente de lo que pasa ahora,
pero sí una historia, un recorrido de lo que hemos vivido. Si bien sabemos que la lucha sigue y que cada vez se agudizan más pues, las injusticias en nuestro país, tampoco quisimos como supeditar nuestra música a esa situación, sino simplemente cuando nos juntamos a crear el disco fue como improvisemos y vemos que nos sale, y también como que queremos ser muy abiertas pues a muchos tipos de letras. No, tampoco, o sea, no es que no vayamos a volverle a cantar a la lucha, claro que sí, pero eso tiene que ser también muy natural. Entonces como que quisimos, bueno, vamos a ver de qué sale el disco. Entonces tenemos una canción que es para la chicha, porque decimos, oh, pucha, la chicha nos la quitaron por meternos la cerveza. La cerveza. Sigue existiendo la chicha, pero pues era una bebida tradicionalísima, y pues, lo que pasó fue que fue censurada. El otro tema es un homenaje al campo, a los campesinos, a los agricultores. El otro tema es un homenaje a la mujer latinoamericana, a la abuela, la que fue pucha, es esa figura de matrona que sacó adelante a todos sus hijos, una mujer trabajadora y guerrerísima, las abuelas. No todo tiene que ser como el retrato de ese dolor, porque pues también uno se ahoga en el mismo vaso de agua de ese dolor. Entonces también como que quisimos cambiar un poco el chip, pero seguramente canciones así van a seguir saliendo porque material es lo que hay. Roberta, Diana, muchas gracias. A ti, Sebas, que nota de charla. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Latinoamericanos. Si llegaron a ese punto de la entrevista, esperamos que la hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en Instagram como @sudacaspodcast y compartir sus episodios favoritos para poder llegarle a más gente. En el próximo episodio de Sudacas hablaremos con Briela Ojeda, una de las cantautoras más especiales de la nueva generación en Latinoamérica. Les dejamos un adelanto. Porque a veces uno actúa como desde la niña y no desde el adulto, ¿sí? Y a veces el niño está súper roto por dentro queriendo atención. Entonces, claro, yo darme cuenta que estoy rota por dentro, que tengo a mi niña llorando, que la tengo reabandonada, que estoy actuando desde la infantileza, pues obviamente hay muchas cosas que yo digo que en mi vida tengo que hacer algo, porque no quiero seguir viviendo así. Y cuando logro, por lo menos ya sea con procesos psicológicos, mi mamá es terapeuta y consteladora, y también como que afortunadamente he podido estar en otros tipos de talleres de reparentalización, o si me entiendes, como términos que son así pues muy de psicología, pues puedo saber que esto que está pasando dentro de mí tiene nombre, tiene fecha, tiene cicatriz, tiene teoría sufi, tiene teoría, o sea, son muchas cosas. Entonces, claro, el poder tener acceso a eso hace que puedas explicarlo, pueda decir, sí, yo sé que esta vaina que se llama dermatitis viene por el dolor al rechazo, porque cuando me siento desapegada de alguien, me empiezo a alterar la piel. Sudacas es posible gracias al apoyo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Goldie Levy en la edición, Ana Sofía Ocampo en el diseño y Eduardo Santos en redes sociales. También es posible gracias a la infinita generosidad de Lorena Rojas, Germán Beltrán y Felipe Narváez, nuestros miembros en la comunidad de Patreon. Ustedes también pueden hacer parte de estas membresías y recibir contenido exclusivo siguiendo el enlace que aparece en la descripción del episodio. Si les gustó este capítulo, compártanlo en sus redes. Es la mejor manera de crecer y llegar a más personas.